Salmo capítulo 54. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Vamos a ir en oración. Bendito Dios, gracias por el tiempo que nos has dado para poder adorarte. Tu palabra nos manda y ordena que 6 días trabajemos y el 7º, oh Dios, descansemos de toda labor para poder descansar y honrar tu día. Este día has hecho, dice, por causa del hombre, pero tiene un propósito único. Es el reconocimiento de cada criatura a su creador. Es el reconocimiento y gratitud de tus hijos que te dan gracias en este día por los 6 días y por este día donde pueden venir a presentarse, donde pueden venir a pedir el pan, donde pueden venir a pedir la salvación, el perdón de sus pecados. Y este es el día que hemos esperado. Este es el día que has hecho para que tu pueblo tenga un encuentro con tu palabra. Y tu espíritu, oh Dios, que está reinando en cada corazón, ha de llevar gloria a Cristo. Tu espíritu que inspiró estas páginas ha de llevar, oh Dios, también vida a las almas. Señor, tu Espíritu Santo, que nos hable. Que hable el predicador, que hable al que escucha. No queremos, oh Dios, cuando acabe esto, estar vacíos y decir que Dios no estuvo con nosotros y decir que Dios no nos habló. Queremos oír lo que el Espíritu Santo hoy quiere decir a su iglesia. Y gracias por tu promesa que dice que donde están 2 o 3 reunidos, tú estarías en medio de ellos. En este lugar invocamos tu nombre y creemos que tú estás en medio de nosotros. Como también, oh Dios, que la palabra llegue a aquellos que están en este momento escuchando esta predicación para sus vidas. Bendito seas. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Continuando en la serie de los Salmos, en este nuevo año quiero titular este Salmo 54. No han puesto a Dios delante de sí. El versículo 3, en la parte final de sus Biblias, dice de esa manera: no han puesto a Dios delante de sí. ¿A quién describe el salmista? ¿Quiénes son los que no consideran a Dios? ¿Quiénes son los que no han puesto a Dios en primer lugar? ¿Quiénes son estos hombres? Como va a decir David en su momento, eran cifeos. Pero si hablamos de la raza humana general en este mundo, esto se refiere a un grupo de hombres y mujeres que no consideran a Dios. Ahora, no con esto me quiero dirigir que no creen en Dios. De esa manera saco el título para esta enseñanza. Ahora, este salmo en sus 7 versículos va a hablar de lo que conocemos muchos de nosotros. En alguna oportunidad hemos experimentado, vamos a experimentar, es la traición. La traición es una de las experiencias más dolorosas que el hombre puede
soportar. A nadie nos gusta que nos mientan, a nadie nos gusta que nos traicionen. Y aquí David va a ser traicionado por sus propios hermanos, porque los cifeos o de la tribu de Judá era donde estaban los de Sif. Entonces, si has experimentado la traición o alguna oportunidad de tu vida, puedes entender entonces el grito que hace aquí David. Versículo 1 dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. El Salmo 54 entonces se describe el dolor y el desconcierto que acompañaba a David. El Salmo empieza diciendo: cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl. Bien, el contexto nos va a llevar antes de que David llegue al trono. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, Dios ha puesto en su providencia a su amigo Jonatán para que pueda también consolar. Pero en la historia también Dios va a poner a unos hombres al final, porque David va a estallar en alabanza. Versículo 6 va a decir: voluntariamente sacrificaré a ti. Es que cómo David va a llegar ahí. En un momento llega la salvación o la liberación de parte de Dios para David cuando Saúl lo está persiguiendo, porque los filisteos van a atacar a Israel. Entonces Saúl simplemente va a dejar de perseguir a David. Esa es la providencia de Dios, esa es la liberación que experimentó. David no va a los hombres, David va a Dios. Así que hay traición, hay una petición aquí. Prácticamente el sermón tiene 2 puntos: la oración de David y la alabanza de David. David es un hombre conforme al corazón de Dios y conoce a Dios y va a presentarse ante el trono de gracia. Versículo 2 va a decir: escucha mi oración, oh Dios. Hermanos, amigos, cuando experimentamos peligros, o simplemente cuando hemos tenido mal día, ¿a quién recurrimos? ¿A quién buscamos? ¿A papá, a mamá, al mejor amigo, a la mejor amiga? ¿O acudimos a Dios? La respuesta a esto debe ser, sin que lo pienses 2 veces, pero hacemos lo contrario. Y no es lo correcto. David aquí no va a buscar a su papá, Isaí no va a buscar a sus hermanos. No, él busca a Dios. Donde está allí, en ese lugar, escucha mi oración, oh Dios. Porque hay hombres, como dice el versículo 3, no han puesto a Dios delante de mí. Estas 2 semanas en mi mente pasa un pensamiento, una frase muy constante. Y siempre quiero decir o lo expresaré un momento a alguien: si hay temor en ti, si hay temor en esta familia, porque si hay temor, no vas a mofarte de Dios. Si hay temor de Dios, vamos a poder conversar en paz. Porque si no hay temor en ese hogar, en esa familia, en esa persona, simplemente, como dice este versículo 3, no han puesto a Dios donde debe estar Dios. Así que Salmo 54 trata sobre la traición y David en un momento lo ha experimentado. Ahora, yo creo que David conocía a estas personas. David era un pastor de ovejas. Ustedes conocen su pasado. Es muchacho, es joven, cómo había cazado al león, al oso. Ahora, hablando de las personas, eran sus amigos. Saúl está persiguiendo, Saúl está en el trono. Saúl se ha enterado que su próximo reemplazo, el próximo rey, va a ser David, y dijo: y tomaré la lanza y lo mataré. ¿No? Y ese es el contexto un poco histórico. Ahora, Saúl lo perseguía y se había ido, como dice este capítulo, al desierto de Sif para esconderse. David tenía que hacer esto. Bueno, la semana pasada vimos por ciertas experiencias de David. En el capítulo 53, 52, donde se ve las experiencias en la vida de él. Hasta incluso un momento tuvo que mentir para ser librado cuando no puso su confianza en Dios.
Bueno, este salmo no tiene que ver con confianza, sino habla de un hombre que está en el trono de la gracia de Dios. Es una oración de David. No, es una oración. David está atrapado, Saúl lo está persiguiendo. Ahora, los descendientes de Judá, o perdón, los de Sif eran descendientes de Judá. ¿Y David de dónde es? De Judá. Igual que David. Hombres de su mismo lugar de nacimiento son los que estaban persiguiendo a David. Quieren entregar la vida de David ¿a quién? A Saúl. Por eso David empieza orando en el versículo 1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Cuando estaba en este capítulo dije, son 7 versículos, pero hay mucho para decir. Yo no puedo imaginarme que alguien de mi familia, alguien de mi iglesia me traicione. Pero pasa. Que alguien de tu familia te puede traicionar, que alguien de tu escuela, de tu trabajo, de tu iglesia te puede traicionar. David es la experiencia, alguien de su tribu, alguien tan cercano de él, alguien con quienes ha crecido, lo ha traicionado, están a punto de entregar su vida. Ahora, ¿por qué estarían buscando traicionar? Si era un amigo, se suponían que eran hermanos, pero David aquí lo describe algo sorprendente. Ustedes van a poder percatarse. El versículo 3, él lo describe como extraños, como extranjeros, porque extraños, dice, se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No tiene buena descripción David, porque en realidad los está conociendo, o esta es la característica de estos hombres que quieren, ¿no?, la vida de David. Ahora, ¿por qué estarían buscando traicionar a David? Ahora, David dice, son extraños, incluso 2 veces. Bueno, Saúl por todo lado, usando su autoridad, su poder, podía fácilmente interceptar a David. Vimos el anterior capítulo donde estaba toda la escena en un lugar, en un templo, donde los sacerdotes. Pero aquí no es, sino acá tiene un desierto. Pero en ese desierto cercano están merodeando los cifeos. Han visto. Pero no está David escondido entre nosotros, así empieza el Salmo en la descripción al comienzo. Ahora, esto para nosotros tiene una aplicación constante. Tiene una aplicación constante para la iglesia, porque va a haber momentos, habrá ocasiones en que cuando no hayamos hecho nada, ni siquiera conozcamos a esas personas, vamos a tenerlo en contra de nosotros. Usted dirá, ¿qué he hecho para merecer esto como cristiano? Simplemente no has hecho nada. Pero el hecho de ser luz, el hecho de reflejar, el hecho de representar a Dios, te hace enemigo del mundo. El Nuevo Testamento dice, si nosotros amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero si nosotros amamos a Dios, aborrecemos lo que Dios aborrece, el mundo nos va a odiar, nos va a despreciar. Y eso no debiera sorprendernos. Ahora, eso puede pasar en cualquier contexto. Si amas a Dios, de verdad amas a Dios, porque también de verdad hay gente que no ama a Dios. Cuando el salmista pone aquí, no han puesto a Dios delante de sí, es que ellos no aman a Dios, aunque pueden conocer a Dios. De eso trata precisamente este salmo. Para empezar, este salmo es para el director del coro. Eso quiere decir que este salmo debe comunicarse públicamente, debe ir acompañado de instrumentos de cuerda. Este salmo es un masquil, está escrito, diseñado para instrucción y debía ser estudiado cuidadosamente. El salmo escrito por David. Ahora, ¿por qué? Mejor dicho,
¿no? Porque David está haciendo conocimiento de que tiene enemigos. Y este salmo fue escrito cuando los cifeos vinieron a Saúl acerca de David que se escondía entre ellos. Así es la descripción. Así lo hemos leído y así debe enseñarse. Ahora, con todo esto, el contexto del Salmo 54 será dentro de la historia de Israel, ¿no? Como Saúl como rey. Pero te voy a poner así. En ese momento, ¿estás con Saúl o estás con David? Esa no había. No había otra manera de poder. ¿Estás al lado de David o estás al lado de Saúl? Porque si estás al lado de David, déjame decirte que estabas al lado de Dios. Pero si estabas al lado de Saúl, estabas al lado del enemigo, del maligno, que quería la vida de David. Ahora, David va a tomar también aquí acciones como es buscar a Dios. ¿Y qué es lo que hace en esa situación? El salmista está en el trono de la gracia en este salmo. ¿Cómo? En oración. Y va a estar en alabanza, clamando a Dios por salvación, por liberación de sus enemigos. ¿Por qué? Porque David tiene la convicción, David tiene la seguridad de que su alma, de que su vida va a ser liberado. Que Dios va a reivindicar por amor a su nombre, por su poder. David humanamente no puede hacer esto. Ni tú ni yo podemos hacer eso. Nosotros mismos salvarnos de peligros eminentes en el día a día. Hoy nadie es, por decir, por sí mismo pueden salvarse de esta pandemia si no es por medio de la medicina, un doctor o otros medios, pero Dios lo pone. Un aguijón. Ahora, mientras contemplamos aquí al rey David en la historia de Israel, como la escritura lo redacta, y creo que podemos ser suficientemente un poco cautelosos de David, que es un ser como nosotros. Pero quiero decirte algo. En muchos casos aquí vamos a hablar del Señor de David. Ahora el Espíritu Santo tenía la intención esto de que tú y yo lo leamos, de que esto sea dirigido a la iglesia, más que tiene que instruirse este escrito, que si solamente ponemos nuestra mente, nuestros ojos en David, nos vamos a quedar cortos. Y por eso estoy diciendo, tiene que llevarnos al Señor de David. Ahora, ¿cuál es el propósito, la intención del Espíritu Santo que vemos aquí? Contra David, ¿quiénes son? Los cifeos o los de Sifín, que quieren entregar en las manos de Saúl. Y han incursionado, están buscando todo para poder entregar. Eso es David. Ahora, ¿qué pasa con el Señor de David? Si miramos 2000 años antes de la cruz, ¿qué vemos? Vemos la bajeza, la perfidia de un hombre traidor como Judas. Vemos la bajeza de los escribas, de los fariseos, de los grandes hombres VIP que había en ese entonces, que se habían reunido para tomar la vida del santo Hijo de Dios. Pero antes de que eso sucediera, hay traición contra el Señor de David. Entonces no nos quedemos solo con David. Hablemos del Señor de David. Ahora, ¿qué recompensa van a recibir los de Sifeo por Saúl si entregan a David? ¿Y qué recompensa Judas recibiría de parte de los escribas, de los fariseos? El lenguaje sería, ¿qué me darás y yo te lo entregaré? Si comparas 1 Samuel capítulo 23, versículo 19 al 20 con Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, tú vas a ver que trata de una historia de traición. Entonces, esto nos debe llevar a lo que Cristo también tuvo que soportar por nosotros
para que podamos ver que nuestra salvación costó traición también. Quiero empezar con mi primer punto, y este mensaje tiene dos encabezados. Empecemos con el primer punto. David ora a Dios. Versículos 1 al 5. Incluso usted, hermano, amigo, puede orar de esa manera. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. David va a hacer aquí tres peticiones hacia Dios y David le pide a Dios que lo salve. Sálvame, dice. Oh Dios, por tu nombre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué significan estas palabras? Sálvame, oh Dios, por tu nombre. ¿A qué nombre David se está refiriendo? ¿En qué nombre está pensando David? Bueno, el salmo comienza, que este es un salmo de masquil, para instrucción, para memorizar, pero entiendo que se está dirigiendo al Señor como Elohim, en plural de majestad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sálvame por tu nombre, pero ese es el nombre del que está hablando cuando dice sálvame por tu nombre. Nos preguntamos. Una oportunidad, Moisés, hablando de la liberación, cuando iba a venir a Egipto ante Faraón, dice, si los israelitas me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? ¿Será ese el nombre? ¿Será una pista de o algo que David trae a memoria? Versículo 6, igual menciona, oh Señor. Habla de un nombre. El nombre de Dios nuevamente. Alabaré tu nombre. Oh Señor. Oh Yahweh. Oh Jehová. ¿Quién está en la mente? ¿Qué nombre está en la mente de David? Y podemos por un momento presuponer. Y entiendo también cuando Moisés le preguntó, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Sabemos la historia de Moisés, ¿no? Y Dios le instruye a Moisés. Diles que yo soy el que soy. Ahora, ese yo soy, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver la profundidad del significado. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículos 3 al 15. Ahora, la mejor traducción para Señor, Yahweh, nuestro Dios que guarda y bendice el pacto. Y David dice aquí, sálvame. David entendió que no debe buscar su salvación por sus propias fuerzas. David está solo. ¿Cómo va a luchar contra Saúl y su ejército? Más bien David está aquí confiando en el Señor. El gran yo soy, el que soy. Aquel que se presentó a sus padres, hablando de Moisés, David aquí está llamando el gran yo soy, el pan de vida, el buen pastor, la puerta de las ovejas. Él es la luz del mundo, Él es la vid verdadera, Él es el agua viva, Él es el camino de la verdad y la vida, Él es el sanador divino. Él es el que estuvo antes de Abraham, aquel que es uno con el Padre, aquel que ha resucitado, aquel que es la vida, aquel que es el dador de sí, aquel que reparte, aquel que está con su pueblo. Amigos, hermanos, cuando clamamos a Dios para que nos salve, Él nos dice, yo soy el que borra tus transgresiones. Yo soy el que perdona todos tus pecados. Yo soy el que borra todas tus rebeliones. Yo soy el que no se acuerda de tus pecados. ¿Qué palabras para el alma perdida? Si solamente pensamos, oh Dios, por tu nombre. Siempre debemos contemplar cada nombre como se describe, viendo el significado. Cuando suplicamos, cuando oramos como David, esa es la respuesta que vamos a recibir en su gracia.
el Señor va a responder. Ahora, ¿por qué David hace en el nombre? ¿Por qué dice hace en el nombre? Sálvame, oh Dios, por tu nombre. El versículo 3, como titula este mensaje, no han puesto a Dios delante de sí. No han puesto a Dios delante de sí. En otras palabras, el nombre de Dios está en juego. El nombre de Dios no es considerado en sus mentes, en sus labios, en sus hogares, en sus familias. Ahora, esto no significa porque uno de nosotros se va a levantar y va a hacer eso. Y el día que no lo hagamos, significa que Dios está ausente de este mundo en las mentes. No. Dios siempre tendrá su remanente. Pero David está diciendo, hazlo por tu nombre. Y así ha sido siempre en la historia. Dios, por amor a su nombre, ha hecho todo. Su gloria no ha compartido con nadie. Si nuestra salvación se realiza es por amor a su nombre. No es para nuestro bien, sí, pero todo es para su gloria. Y aquí David pide salvación, liberación, por su nombre, no por los méritos de David. Ahora David le pide a Dios que lo reivindique. El poder de Dios también, no solamente el nombre, sino el poder de Dios está en juego. Si usted se identifica, yo me identifico, yo creo en el Dios que abrió el mar, en el cual Moisés confió. Creo en Jehová de los ejércitos. Por alguien dirá, muéstrame tu Dios. Aquí estaría en juego el poder de Dios. Porque los Saúl o los Cifeos dirán que Dios, a ver que su Dios lo libre. O que Dios habrá que lo libre. El poder de Dios está en juego. Por eso David aquí pide a Dios que lo reivindique. O sea, en otras palabras, por su poder, hazme justicia con tu poder. Es la oración. Ahora esta palabra de reivindicar es un término, si pudiéramos buscar su significado, un significado judicial. Es un término judicial. En otras palabras, que el Señor arregle cuentas con estos hombres que habían juzgado a David sin causa. David es un hombre aquí inocente, no ha hecho nada para que Saúl le tome su vida. Por lo contrario, le ha hecho bien, pero Saúl está buscando a David. Y David está clamando aquí, hazme justicia, reivindícame, júzgame, soy inocente por los cargos, ¿no?, que Saúl tiene. Ahí tenemos la descripción. Ahora David pide a Dios que le responda. Versículo 3, escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. David puede reconocer, Dios ve todo y va a escuchar todo lo que yo diga. ¿Por qué? Porque David está siendo protegido por Dios. Solamente David está reconociendo, está recordando al Dios que conoce. Ahora David se encuentra en dificultades. Y David aquí hace lo que otros no hacen, ir a Dios. Una lección para nosotros. Siempre debemos ir primero a Dios, orar cuando sufrimos, cuando nos atacan, ir a hablar con Dios. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Bueno, Dios tendría planes a través de esta persecución también, ¿no?, para David. Uno es que confíe más, que su confianza crezca. Nosotros, es así. Una adversidad, una dificultad, sea lo que sea, es para que crezcamos en fe. En que Dios creemos. Así que no es extraño que un hombre conforme al corazón de Dios haga esto. Busque a Dios. Busque a Dios. Versículos 3 al 5, David declara aquí las razones de su petición a Dios. Voy a describir que hay dos razones por las cuales David hace esta petición a Dios.
Empieza primero describiendo el carácter de sus enemigos. Y el primer rasgo de esos enemigos es que David los describe como extraños. Porque extraños, dice, se ha levantado el versículo 3. La palabra puede ser forastero. Extraño, extranjero, forastero. El significado de esto habla de aquellos que se han alejado de los verdaderos o de la senda de la verdad, del verdadero camino de Dios. La palabra literalmente significa ser esparcido o dispersado. En otras palabras, estas personas se han apartado de la palabra de Dios y de los caminos de Dios. Nosotros conocemos muchos hombres y mujeres que han estado con nosotros por meses, por años, hoy no están. Son extraños, son forasteros. Bueno, describe a esas personas. Estos enemigos no estaban en sintonía con Dios, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Así que esta palabra los describe a ellos. Por eso eran enemigos de David. Ahora, si leemos versículo 3 completamente, no solamente son extraños, están en contra de David, son violentos, extraños, enemigos extranjeros, que quieren la vida de David. No es cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos de la muerte o cuando ya nuestros oídos, nuestra conciencia despierta. Pero esto hicieron los sifitas a David por envidia, por celo y porque no tenían ningún interés en los asuntos de Dios. Para tal vez la única mentalidad o preocupación tenían era de entregar a David. Vamos a entregar a David a Saúl. Esto me trae en mente a Cristo. Incluso para arrestar o tomar a Jesús, hicieron voto los judíos de no comer, ayunaron para entregar el cuerpo de Cristo a Pilato. Lo que puede hacer el hombre, a lo suyo vino. Los suyos lo despreciaron. Se negaban a reconocer la autoridad de Dios, que David sería el rey. Ya había sido ungido. Se estaban negando la autoridad de Dios, los sifitas. Dios dijo de su hijo: yo he puesto a mi hijo como rey. Pídeme como herencia en las naciones y yo te lo daré. El Salmo 2. Esto hicieron los sifitas. ¿Tiene que ver algo con David? Sí. ¿Tiene que ver con el Hijo de Dios? Sí. Ahora habrá momentos en que te preguntes: ¿qué hice para que me odiaran o despreciaran tanto? A veces la respuesta es nada. En esos tiempos, lo único que puedes hacer es orar. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Ahora, yo te digo, como aplicación, tú puedes ser hoy día como esos sifitas, o puedes ser parte de David. En ese entonces era ser de Saúl o ser de David. Porque si eres como los sifitas, eres un enemigo de Dios. Ahora, el segundo rasgo de los enemigos de David dice que eran violentos. Esta palabra describe un poco de lo escrupuloso que pueden ser, de usar cualquier medio para destruir al ungido de Dios. Satanás levanta eso. Envía a sus emisarios para destruir, perseguir a los soldados del Señor. A los enemigos de David no eran buscadores de Dios. De ahí el título de este mensaje. La parte final del versículo 3. No han puesto a Dios delante de sí. Todo aquel que no está en Cristo
está en esa condición. Y espero, hermano, amigo, que reflexionemos en esto. Eso éramos antes tú y yo. No hemos puesto a Dios delante de sí. Y aquel que está fuera de Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha experimentado la gracia de salvación, no han puesto a Dios delante de sí, aunque pueden estar en la iglesia, aunque pudieran haber participado de un bautizo, hasta que la gracia no ha sido experimentado en dulzura, no han conocido el amor de Dios. Esta característica o este rasgo que escribe David, estos hombres no buscan a Dios. Estas personas eran religiosas, pero no estaban interesadas en sí de estar bien con Dios. No fueron guiados por Dios tampoco. Desecharon. Eran enemigos de David. No buscaban la voluntad de Dios, no buscaban la palabra de Dios, no buscaban los caminos de Dios. No había pensamiento de Dios en ellos. Note aquí, termina el versículo 3. Selah. Esto nos dice que el pueblo de Dios debe detenerse. Pensar en esto. Es así y así ha sido. El pueblo de Dios va a sufrir persecución, sí. Cuando eres fiel a Dios, no te sorprendas que estas cosas aparezcan. Y cuando no hay persecución o cuando no aparezcan estas situaciones, entonces hazte una interrogante. Justo esta semana, o la semana que pasó, también reflexionaba en esta pregunta: ¿qué es lo que hace falta al cristianismo? Y yo me quedé tan corto, tan avergonzado de mi cristianismo. La respuesta es sufrimiento. Sufrimiento. Los discípulos sufrieron. Y los cristianos no quieren sufrir. Ahora, cuando eres perseguido por la causa de Cristo, ¿estás con Dios? Sí, estás con Dios. ¿Y puedes pedir ayuda? Sí, puedes pedir. Pero cuando no estás experimentando nada de eso, todo está bien en tu cristianismo, entonces no estás pagando el precio que otros han pagado. Y Dios nunca nos ha llamado ¿a qué? A la comodidad. No porque estamos en Cristo vamos a vivir sin persecución, todo nos va a ir bien desde que hemos nacido hasta que muramos. Esto no es el cielo, hermano, amigo. No es nuestro mundo, no es nuestro hogar. Va a haber persecución. Y solamente eso va a pasar cuando nos identifiquemos como cristianos. Nada más. En tu trabajo, en tu familia. Ahora, los enemigos de Cristo eran muchos. Y según el lenguaje de este salmo, eran extraños. Eran extraños. David los pone así: porque extraños se han levantado. Y extraños se han levantado contra Cristo. Y hay extraños hoy día que no quieren saber nada de Cristo, quien dijo ser la verdad, quien dijo ser la vida, quien dijo ser el camino, quien dijo que el Padre lo había enviado y todo lo que hacía lo hacía en nombre del Padre. Y dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y el que no cree en mí ya ha sido condenado. No lo recibieron. Y hoy día no lo quieren recibir. Fue en tiempo de los apóstoles, fue en tiempo de Pilato, los gentiles. Hicieron todo contra el santo de Dios. Y esto es para que tú y yo pensemos, nos detengamos. Ahora quiero llevarles al versículo 4 y 5. Una segunda razón que tiene que ver con el carácter de su Dios. Hablando del Dios de David. ¿Qué dice David? ¿Cómo describe a Dios?
Nosotros hablamos de los atributos de Dios. David conoce a Dios y David aquí va a decir que Dios fue su ayuda. He aquí, Dios es el que me ayuda. Quien habla trabaja en una entidad financiera, pero he visto mucha gente que cuando tienen problemas económicos, ¿a dónde van? A una entidad financiera, a un banco. ¿Cuándo debieran ir a Dios? Hablo de los cristianos. Yo sé que lo hacen y no te señalo, pero si lo has hecho, considera, una vez más, como David. Dios ayudó a David. Y lo que significa es que Dios es quien ayuda. En todo sentido. Hace a uno fuerte. Para lo que Dios quiere que nos demos cuenta es que cuando ores, Dios dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. La segunda parte del texto dice, el Señor es el que me sostiene. ¿Qué promesas tenemos aquí? Él es el que me sostiene. Y yo te ayudaré, yo te sostendré, te fortaleceré todo el tiempo. Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, pero a veces nosotros olvidamos. Dios fue el sustentador de David. Es una palabra muy interesante. Que Dios va a sostener a quien lo necesita. Él me sostendrá, como dice un canto. Él me sostendrá. Cuando las situaciones cambian, como cambió en la vida de David, de ser perseguido a ser liberado. Uno diría, es increíble esa historia. El rey persiguiendo, y Dios de repente cambia todo eso. De ahí que se traduce también como la roca del escape. David estaba clamando a Dios. Dios estaría trabajando a través de eso para el bien de David, porque todas las cosas, dice las Escrituras, apoyan, ayudan para bien. El plan de Saúl fue frustrado por Dios. Los hermanos, por decir, ¿no? Hablando de David, los de Judá, los Sif, acabó ahí. Porque Dios sustentó la vida de David. Él me sostiene, dice. Él sostiene mi alma. Para nosotros es un regocijo escuchar de la providencia de Dios, escuchar de la soberanía de Dios detrás de cada circunstancia. Dios está. Si creemos que Dios es soberano y permite que uno de ustedes o yo esté en medio de eso, Él me va a sostener. Terminamos una serie de Job. A muchos les gusta la historia de Job, pero nadie quiere estar o nadie quiere pasar la experiencia de Job. Pero si conoces la soberanía de Dios, que Dios es soberano, es orquestador en esas situaciones, Él te va a sostener, como lo sostuvo a Job. Versículo 4 dice, Él sostiene mi alma. Aquí la oración de David fue que el Señor, solo el Señor estaría con él. Pero al final hay una respuesta aquí. Lo sorprendente, si uno sigue leyendo el contexto, es que al final Dios pone a 600 hombres, o por decir 400 hombres, para que cuiden y defiendan a David. Increíble, tiene a Dios y aparecen unos hombres quienes ahora lucharían por David, y Dios cuidaría así de David. Cuando nos convertimos o cuando somos hombres y mujeres que confían en Dios, podemos experimentar tales bendiciones. Versículo 5, David dice que Dios va a pagar a los malvados. Él devolverá el mal a mis enemigos. Este es el lenguaje mucho en los salmos. Por eso es que los salmos tienen pidiendo liberación, auxilio, ¿no? En persecuciones.
Ahora, a los que hacen el mal, David dice, Dios les devolverá el mal a mis enemigos. David tuvo dos oportunidades para tomar la vida de David y no lo hizo, porque entendió que Dios había puesto a Saúl. Así que el versículo 5, para muchos, pareciera muy fuerte, muy severo. Otros pueden decir, ese es tu Dios destructor. ¿Verdad? Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Porque la mente del hombre hoy día es ojo por ojo, diente por diente. Me lo hizo, me lo vas a pagar. Pero el Señor dice, mía es la venganza. Airaos, pero no pequéis. Si recibiste un golpe en la mejilla, muéstrale la otra. Si tu enemigo te pide pan, si tu enemigo te pide el abrigo, dale. Si te piden caminar 1000 millas, camina el doble. Esto nos enseña las Escrituras. Pero David aquí, para muchos, sería una oración inconcebible. Que Dios va a destruir a su enemigo. Ahora yo quiero un poco esto, hacerte entender qué significa realmente. Y para eso solamente nos puede ayudar el diccionario o la palabra original, el verbo hebreo que significa exterminar o causar la aniquilación. Que Dios de esa manera mostraría su poder, su gloria, su nombre estaría en la faz de la tierra, porque Dios es justo. No va a pasar por alto la maldad concebida o actuada contra los suyos, aunque muchas veces también lo puede permitir. Pero la respuesta el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19 nos dice que esto le pertenece al Señor. Tú y yo hoy día estamos en una guerra espiritual, sí. Y tenemos las armaduras de Dios, sí tenemos. Y hay que usarla. Incluso cuando un soldado fue cortado la oreja por un apóstol, Cristo dijo, baja tu espada, guarda tu espada. Está en las manos de Dios aquellos que atormentan a los discípulos de Cristo. Para finalizar, ahora quiero llevarles a mi segundo encabezado. David adora a Dios. Versículos 6 al 7. David adora a Dios. Primero hemos visto la súplica o la oración de David hacia Dios. Ahora David termina adorando a Dios. Versículos 6 al 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. ¿Cuál es el sacrificio aquí ahora? Para ti, hermano, amigo, es mirar con fe a Jesús. Miramos sus promesas. Miramos por fe de que Dios va a estar con nosotros. David adoró de dos maneras. Aquí voluntariamente hizo sacrificio con Dios. Esto nos muestra que estaba rodeado de una situación difícil, pero él tenía muy claro en qué estaba puesto su mente, cuál era su enfoque. Para ti, para mí, es seguir sirviendo donde estamos, mantenernos fiel donde estamos, seguir dando si estamos dando sacrificio hacia Dios voluntariamente. Versículo 6, la última parte, David continuamente dio gracias a Dios. Alabaré
tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Agradecido David continuamente, porque Dios es bueno. Y siempre podemos ser agradecidos. Y este día, hermanos, amigos, el día domingo es día de acción de gracias. No esperamos un año nuevo para dar gracias a Dios. Es verdad, damos gracias por un nuevo año, pero cada domingo es un culto de acción de gracias. Venid con acciones de gracias, es el lenguaje de los salmos. Hemos cantado el Salmo 100. Venid ante su presencia con regocijo. El versículo 7 dice, porque Él me ha librado. Cuando llegamos aquí ya al versículo final, solamente el salmista dice, Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto mis enemigos derrotados. David oró a Dios, ahora termina adorando a Dios, porque ha visto el poder de Dios sobre sus enemigos. Tenía fe, confiaba. Tus ojos hoy miran por fe a Cristo de esa manera. Hoy puedes mirar. Hoy puedes presentar esos sacrificios voluntariamente. Nadie te pone un arma en la cabeza o en la nuca. Nadie te obliga. Sino que voluntariamente nos hemos rendido a los pies de Cristo. Todo cristiano puede decir eso. Nadie me ha obligado, nadie me ha presionado. No, que Dios obró en mí su poder. Ahora me ha hecho una nueva criatura. Y en el día de la visitación de Dios, el día que Dios abrió mis ojos, el día que escuché las buenas noticias del Evangelio, Dios hizo eso en mí. Voluntariamente llegué a los pies de Cristo. Y ahora voluntariamente sirvo. Voluntariamente ahora sacrifico mi tiempo para Dios, mis finanzas. Lo hago voluntariamente. Hermanos, dejemos entonces nuestras peticiones, como fue David. Con fe, confiemos, miremos a Jesús, al Señor de David. Qué asombrosa historia, hermanos, de la ilustración del poder de Dios. Eso nos lleva a que tú y yo vengamos al trono de la gracia. Puedes estar en ese desierto como David hoy, pero puedes terminar siendo cuidado por Dios. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Hermano, mire a Cristo. Amigo, mira a Cristo. Cristo confió en su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Cristo en los días de su carne presentó súplicas. Súplicas. Y fue oído, dice, por su temor reverente. El autor de Hebreos lo pone así. No es que Cristo fue oído porque era Dios, no. Él confió. Eso nos enseña a nosotros que nosotros podemos confiar y que Dios puede escucharnos. Pero para eso necesitas fe, que Dios va a recompensar, que Dios es galardonador de aquellos que confían en Él. Y vas a ver el resultado que David vio. Qué amigo es Jesús. Qué amigo es Jesús. Ahora yo diría, ¿qué amigo tenemos en Jesús? En cualquier contexto que sea. Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que intercede por nosotros. Él es el que está a la diestra del Padre todos los días, intercediendo por nosotros. Llévelo al Señor todo en oración. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para finalizar la predicación.
Padre nuestro, tú que estás en los cielos, bendito seas por siempre. Glorificado sea tu nombre en los cielos y aquí en la tierra. Gracias por este domingo. Tu palabra, oh Dios, ha sido expuesta. Bendices, oh Dios, a cada alma con las promesas, a aquellos que miran con fe. Padre, te pido por aquellos que no te conocen o no han experimentado salvación, que hoy puedan tener un encuentro contigo. Ahí donde estén, oh Dios, tu Espíritu Santo les muestre su condición y que ellos reconozcan ante ti su condición. Constríñelos, no los dejes ahí. Tu Espíritu Santo solamente puede hacer esto, no la palabra del predicador. Abre sus ojos, porque Satanás los tiene cegados. Y cuando abra sus ojos, oh Dios, verán que tu Hijo es hermoso. Padre, que gracias te damos por tu pueblo. Oramos, Señor, por aquellos hermanos o iglesias, Padre, que puedan estar sufriendo persecución por autoridades, algunos siendo perseguidos, Padre, por causa del Evangelio. Libéralos, Padre, sosténlos hasta el final, guarda de sus familias. Y a nosotros, oh Dios, que no estamos pasando lo que ellos están viviendo, enséñanos, llévanos donde tenemos que estar para sufrir por causa del reino. Que gracias te damos. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nos encontramos